Aprende en Casa. Uno de ellos tenía que ver con las normas. Y lo que ustedes no vieron en ese programa es que las normas se dividen en normas, las normas morales, y dos tipos de normas en general, que son normas convencionales y normas que tienen que ver con las leyes, con lo que manda o lo que está escrito, ¿sale? Entonces, una norma convencional es lo primerito que vamos a escribir en nuestro cuaderno. ¿Qué es una norma convencional? Una norma convencional es aquella que no está escrita. Por favor, eso lo van a poner en su cuaderno. Una norma convencional es aquella que no está escrita. Y como ejemplo de esas normas convencionales están, por ejemplo, las que ponen en casa para la convivencia diaria. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, le tienen como norma en casa que tienen que tender la cama. No viene ningún código penal, ¿verdad? No viene ninguna constitución, no viene ese escrito en ninguna ley que les prohíba de alguna manera o que les castigue si ustedes no tienden la cama. Sin embargo, esa norma es una norma convencional. El segundo tipo de normas que tienen que tener en su cuaderno son las normas jurídicas. Por favor, van a colocar en su cuaderno normas jurídicas. ¿Me puede repetir, por favor? Sí. Las normas convencionales son aquellas que no están escritas. Y, por ejemplo, son aquellas que nos ponen en la casa o que nos ponen en un lugar para que tengamos una mejor convivencia. Las normas jurídicas son aquellas que están escritas en un documento que es válido para todas las personas en un espacio determinado. Ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y todas las leyes que derivan de ellas. Una norma jurídica, por ejemplo, que pareciera que no es jurídica. Cuando tú te pasas un alto, hay una sanción. Y esa norma está escrita en un documento. Y ese documento seguramente pertenece a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Me explico? Esa es una norma jurídica. Pagar impuestos también está dentro de las normas jurídicas. Porque hay un documento, una ley que dice que tienes que pagar impuestos. O que todos pagamos impuestos. Entonces, normas convencionales, normas jurídicas. Hay un tercer tipo de normas que probablemente no están catalogadas dentro de algún documento. ¿Sí? ¿Me puede repetir la pregunta 2, por favor? Ok. El concepto. El concepto es normas jurídicas. Las normas jurídicas son aquellas que están escritas en un documento oficial. Y como ejemplos puse pasarte un alto, pagar impuestos y todas las que se les ocurra que vienen escritas en el Código Penal o en todas aquellos que son de carácter civil, ¿sale? Entonces, por ahí luego vamos a ir poniendo más ejemplos. Y les acabo de mencionar que hay un tercer tipo de normas que no están catalogadas o no están específicamente abordadas en los espacios. Y son las normas morales. Normas morales.
Y aquí hay una primera pregunta que tendrían ustedes que saber a la perfección en formación cívica y ética. Y es, ¿cuál es la diferencia entre la moral y la ética? Y es algo súper, súper, súper importante. La ética, muchachos, es la reflexión de la moral. Anoten por favor esto. La ética es la reflexión de la moral. Y abajo van a poner lo que es la moral. La moral son todas aquellas costumbres y tradiciones y hábitos, costumbres, tradiciones, hábitos que se tienen en un lugar determinado en una época. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro que sí. Nada más no seas malita, Fátima. Dime en qué te quedaste. En lo de la moral. La moral es todo, es un conjunto de costumbres, hábitos, que se tienen en un tiempo determinado y en una época determinada. Y esos los dicta la sociedad en la que uno vive. Y eso se dicta en la sociedad en la que uno vive. Ok, dejamos de escribir y me ponen atención un poquito en estos conceptos. La moral, muchachos, lo que va a tratar es de hacer una serie de reglas para que una sociedad viva en armonía. Pero esa serie de reglas, que son reglas morales, tienen que ver con la convivencia que se va generando en esa sociedad en particular. No es lo mismo la moral que nosotros practicábamos en el siglo XVII aquí en México que la que hoy practicamos. ¿Por qué? Porque seguramente en el siglo XVII no teníamos internet y no podíamos tener estas conductas que hoy tenemos cuando tenemos una computadora, internet y podemos andar fisgoneando a otras personas y, ¿cómo se llama? Stalkearlos, vamos a stalkear o los vamos a ver cómo viven o qué es lo que están pensando. No es la misma moral, ¿por qué? Porque en aquella época no había esa moral y no hay una moral que se parezca a lo que viven, por ejemplo, los pueblos árabes, ¿no? O los musulmanes. Yo quisiera ver que hoy, en pleno siglo XXI, cuestionaran a una mujer musulmana por ir tapada de la cara, por no permitir que se le vean ni siquiera los tobillos, porque es parte de la moral de aquella región del mundo, de aquella religión en la que se han envuelto estas personas. Entonces la moral va a depender de cada país, va a depender de cada región y va a depender de la época. En cambio, la ética es la reflexión de la moral. Es decir, ¿está bien hecho o no está bien hecho? Yo, de acuerdo a las costumbres y tradiciones que tengo, ¿está bien planteado o no está bien planteado? Y por ahí, ustedes tienen un ejemplo muy, muy reciente en cuanto a las mujeres musulmanas, a las cuales se les permitió ingresar a los estadios sin tener el rostro cubierto, y la tradición les generó un problemón grande porque decían, oye, moralmente eso está mal, pero la ética de las mujeres que van a esos estadios y que les gusta el fútbol y que no ven nada de malo en que no tengan la cara cubierta, les dice, su reflexión moral les dice que eso es adecuado. ¿Me explico? Entonces, entre la moral y la ética vamos a tener siempre un espacio muy, muy entrelazado, muy unido,
y en el cual vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay cosas que cuando se reflexionan no se piensa que son parte de la ética. Por otro lado, estuvieron trabajando ustedes con la parte de aprender a convivir mejor. Y para aprender a convivir mejor, pues evidentemente necesitamos de estos 3 tipos de normas. Si nosotros no tenemos una serie de normas bien establecidas, es muy probable que no podamos tener una sana convivencia. Y fíjense que en nuestro país hoy, esta parte de la sana convivencia es algo muy, muy, muy importante. Finalmente, trabajaron ustedes con la toma de decisiones responsables y que en la edad en la que están, pues están tomando muchas decisiones en donde les están cuestionando esta parte de cómo están creciendo y cómo están ustedes hoy tratando de ser responsables, pero también de crecer y de empezar a tomar decisiones propias. Son los 3 temas que vieron ustedes en Aprende en Casa durante esta semana. La siguiente semana seguramente ya no voy a abordar lo de Aprende en Casa, sino me voy a enfocar, de acuerdo a lo que vea en el diagnóstico, a el programa de tercer año de secundaria en formación cívica, en donde hay cosas que tenemos que tomar en cuenta para la toma de decisiones y, por ejemplo, la cuestión de las preparatorias. ¿Cómo es que vamos a elegir una preparatoria? ¿Cuántos aciertos les pide cada una de ellas? Y eso lo vamos a ver la próxima sesión, para que ustedes estén preparados en ese sentido y sepan cómo es que vamos a trabajar. ¿Sale? Si tienen alguna duda, por favor, externenmela a través del chat. Este pequeño apunte que ustedes acaban de terminar el día de hoy, lo van a subir como evidencia a la parte de tercera semana, en la parte que dice sesión en línea. Y también todo va contando para su evaluación. La semana pasada les enseñé cómo voy llevando el récord de todo lo que me van entregando para que no tengan ustedes problemas, ¿sale? Pónganme en el chat, muchachos, si no tienen duda, pónganme, no tengo duda. Y en cuanto ustedes vayan poniendo eso, pueden ir abandonando la sesión. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Sé que algunos de ustedes se levantaron muy temprano para esta sesión. Y espero yo que el día viernes ya sea un día que tengan pocas actividades y que tengan un excelente fin de semana. Si no tienen duda, muchachos, lo que tienen que hacer es ir abandonando la reunión y nos vemos la siguiente semana en el mismo horario, por favor.